Engañé a mi esposo solo porque sentía que me faltaba adrenalina a mi vida, ahora estoy perdida. Cuando era más joven, imaginaba el matrimonio como un final feliz, la meta que todas las mujeres debían alcanzar. En mi mente, estar casada significaba seguridad, estabilidad y amor eterno. Nunca pensé que un día, después de haber conseguido todo eso, me encontraría mirando por la ventana de mi casa con el corazón vacío, preguntándome si esta era realmente la vida que quería. Mi nombre es Dalila y llevo 5 años casada con Matías. Él es un hombre bueno, de esos que cualquiera llamaría un gran partido. Responsable, trabajador, fiel, paciente. Un hombre con el que se puede contar en cualquier momento, que nunca olvida una fecha importante y que siempre encuentra una forma de hacerme sentir amada. Y, sin embargo, aquí estoy. Sintiendo que mi vida es una película en la que ya sé cómo termina cada escena. No puedo decir que Matías me ha fallado. No me ha sido infiel, no me ha maltratado, no me ha hecho sentir insuficiente. Pero hay algo dentro de mí que no se calla. Algo que me dice que me estoy marchitando en esta rutina perfecta. Mis días son una repetición constante de los mismos eventos. Despertar, tomar café, ir al trabajo, volver a casa, cenar con Matías, ver una serie, acostarnos, dormir. Cada fin de semana, alguna salida tranquila, una cena con amigos o una tarde en casa viendo películas. Y aunque al principio disfrutaba esa calma, con el tiempo comencé a sentirme atrapada. No sé cuándo empezó exactamente. No fue un solo día, sino una acumulación de pequeñas cosas. Tal vez fue la forma en que las conversaciones con Matías se volvieron predecibles o como los días dejaron de tener sorpresas. Quizás fue cuando me di cuenta de que ya no sentía esa chispa cuando él me tocaba. Lo amaba, pero ya no sentía emoción. Era como si todo en mi vida se hubiera vuelto demasiado seguro. Y eso me aterraba. No porque la seguridad fuera algo malo, sino porque dentro de mí una parte más oscura y egoísta anhelaba algo más. Algo peligroso. Algo prohibido. Algo que me hiciera sentir viva otra vez. No sabía que ese deseo sería el principio del fin. Al principio traté de ignorarlo. Me decía a mí misma que esto era solo una etapa. Que cualquier persona en una relación larga pasaba por momentos de aburrimiento. Intenté reavivar la chispa con Matías. Le propuse hacer cosas nuevas juntos, viajes espontáneos, cenas en lugares distintos, hasta experimentar más en la intimidad. Pero nada funcionaba. Él lo intentó, claro que sí. Pero su forma de amar era estable, no explosiva. Y aunque eso era lo que siempre había querido, ahora sentía que necesitaba más. Mi mente empezó a divagar. Empecé a notar más las miradas de otros hombres. En la oficina, en la calle, en cualquier lugar donde pudiera encontrar una excusa para fantasear con otra vida. Una donde no fuera la esposa perfecta, sino alguien que pudiera hacer lo que quisiera sin en las consecuencias. No estaba buscando amor. No estaba buscando a alguien que reemplazara a Matías. Solo quería sentir algo distinto. Quería adrenalina. Algo que rompiera mi mundo en pedazos y me hiciera reconstruirlo de una forma nueva, más emocionante, más caótica. Lo peor de todo es que, en el fondo, sabía que era una estupidez. Pero no me importó. Los días se convirtieron muy repetitivos. Me levantaba con el mismo sonido del despertador, el mismo beso en la frente de Matías antes de que se fuera al trabajo, el mismo café tibio que bebía mientras revisaba mi agenda del día. En la oficina, las mismas conversaciones con mis compañeros, los mismos reportes que llenar, la misma espera hasta que el reloj marcara la hora de salida. Regresaba a casa y Matías ya estaba allí, preparando la cena o esperando con una película lista. Me abrazaba, me contaba cómo había sido su día. Yo sonreía, respondía, le decía que lo amaba. Y lo decía en serio. Pero dentro de mí sentía un vacío que no lograba entender. Era una paradoja cruel. Tenía una vida estable, un esposo que me amaba y me respetaba, un hogar sin problemas. No había peleas, no había gritos, no había traiciones. Solo calma. Demasiada calma. Era como estar en una habitación perfectamente ordenada con todo en su lugar sin nada que temer, pero también sin nada que esperar. Una jaula de oro. La sensación de insatisfacción creció como una sombra a mi alrededor. Intenté combatirla de varias maneras. Probé nuevos pasatiempos, cambié mi rutina de ejercicios,
Incluso le propuse a Matías hacer un viaje improvisado, algo que rompiera la rutina. Pero nada me daba esa emoción que buscaba. Por las noches, cuando Matías dormía a mi lado, yo me quedaba mirando al techo, sintiéndome culpable por el desasosiego en mi pecho. Intentaba recordar los primeros años juntos cuando la emoción aún estaba ahí, cuando cada beso suyo me erizaba la piel. Pero esos recuerdos parecían tan lejanos que casi parecían pertenecer a otra persona. Y fue entonces cuando, sin darme cuenta, empecé a buscar esa chispa en otra parte. No de manera consciente, no al principio, pero el deseo de sentir algo más fuerte que la monotonía empezó a nublar mi juicio. Y, antes de darme cuenta, ya estaba en el camino de destruir todo lo que había construido. Los días seguían avanzando, monótonos, predecibles, envueltos en la rutina de siempre. Cada mañana despertaba junto a Matías, sintiendo el mismo beso en la frente, el mismo buenos días, amor. La misma rutina compartida que, aunque reconfortante, se había vuelto casi automática. Lo amaba, lo sabía, pero a veces sentía que la pasión de los primeros años se había dejándome en un estado de conformidad sin emoción, sin ese vértigo en el pecho que solía sentir cuando todo era nuevo. No podía decir que era infeliz, pero tampoco me sentía completamente satisfecha. Y esa sensación comenzó a crecer, extendiéndose como una sombra que ensuciaba los momentos más tranquilos, hasta hacerme dudar de si esto era lo que realmente quería para el resto de mi vida. Fue en medio de este vacío interno cuando empecé a votar a Vicente, un compañero del trabajo con quien nunca había cruzado demasiadas palabras antes. No era el típico hombre perfecto ni tenía una presencia imponente, pero había algo en su manera de moverse. En su confianza relajada, en la forma en que sus ojos parecían estudiarlo todo con cierta picardía. Como si siempre estuviera al borde de soltar un comentario que podía hacerte reír o hacerte dudar de si escondía una intención más oscura detrás de sus palabras. Al principio todo fue casual. Intercambiábamos bromas en la oficina, compartíamos opiniones sobre proyectos, pequeños detalles que no significaban nada. Pero con el tiempo nuestros encuentros se hicieron más frecuentes, nuestras conversaciones más personales, nuestras miradas más prolongadas. Empecé a notar cómo me arreglaba más los días que sabía que lo vería. Cómo mi corazón latía más rápido cuando pasaba junto a mí y sin darme cuenta. Buscaba su presencia en la oficina. Era como un juego silencioso en el que no había reglas establecidas. Pero ambos sabíamos que algo se estaba construyendo entre nosotros. Algunas noches, mientras Matías dormía profundamente a mi lado, yo me quedaba mirando el techo preguntándome en qué momento había empezado a desear algo más. Algo que no podía definir con claridad, pero que ardía en mi pecho como una necesidad insatisfecha. Me repetía que no estaba haciendo nada malo, que no había cruzado ninguna línea, pero en el fondo sabía que estaba jugando con fuego. Las cosas se intensificaron cuando Vicente empezó a enviarme mensajes fuera del horario laboral. Al principio eran comentarios inofensivos sobre el trabajo, pero poco a poco se fueron transformando en palabras que tenían un doble sentido sutil. En insinuaciones disfrazadas de humor. En preguntas sobre mi vida personal que me hacían dudar sobre cuánto debía revelar. Una tarde, después de una jornada especialmente agotadora, nos quedamos solos en la oficina por unos minutos. El ambiente se sentía distinto, cargado de una tensión casi imperceptible. Vicente se acercó un poco más de lo necesario mientras hablábamos, su voz baja, su presencia demasiado cerca. No hizo nada fuera de lugar. No intentó tocarme ni decir algo que pudiera interpretarse como una propuesta directa. Pero el simple hecho de sentirme así de inquieta en su compañía fue suficiente para que esa chispa en mi interior se encendiera aún más. Cuando llegué a casa esa noche, Matías estaba esperándome con la cena servida. Me recibió con una sonrisa, me abrazó como siempre lo hacía, me preguntó cómo había estado mi día. Yo respondí con naturalidad, intentando ignorar el nudo en mi estómago, intentando convencerme de que todo estaba bien, de que no pasaba nada. Pero en mi mente la imagen de Vicente seguía ahí y supe que estaba en problemas. No fue un solo momento de debilidad lo que me hizo cruzar la línea. Fue una serie de pequeñas decisiones que una a una me fueron empujando al abismo sin que me diera cuenta. La emoción de recibir un mensaje inesperado, la adrenalina de una mirada sostenida por más tiempo del debido, la electricidad de un roce accidental que se sentía como un secreto compartido. Cada uno de estos momentos se acumuló dentro de mí, alimentando una necesidad que no entendía del todo. Una hambre por sentir algo distinto, algo que rompiera la rutina en la que me había sumergido. Matías seguía siendo el mismo de siempre, cariñoso, estable, confiable.
Pero era precisamente esa estabilidad lo que me hacía sentirme atrapada. Como si estuviera condenada a vivir una vida sin sobresaltos, sin emociones intensas. El día en que todo cambió no fue planeado. Salimos tarde de la oficina por un proyecto que se había alargado más de lo esperado. Los pasillos estaban casi vacíos, las luces tenues, y la sensación de estar solos en un espacio que normalmente estaba lleno de gente solo hizo que la tensión se hiciera más evidente. Caminamos juntos hacia el estacionamiento hablando de cualquier cosa, pero en mi interior la inquietud crecía. Cuando llegamos a su auto, hubo un instante en el que nos quedamos en silencio. No sé quién dio el primer paso, no sé si fui yo o él, pero de pronto la distancia entre nosotros desapareció. No fue un beso apasionado ni un arrebato de lujuria inmediata. Fue un acercamiento lento. Casi como si ambos estuviéramos esperando que el otro se detuviera antes de que fuera demasiado tarde. Pero nadie lo hizo. Y entonces todo dejó de ser un juego. Sentí su aliento contra mi piel, sus labios rozando los míos con una suavidad que me paralizó. No pensé en Matías en ese momento. No pensé en mi hogar, en lo que estaba en juego, solo pensé en lo que estaba sintiendo, esa adrenalina que había estado buscando. Esa sensación de peligro que me había hecho falta por tanto tiempo. No nos detuvimos ahí. Subimos al auto y nos alejamos de la oficina, sin un plan, sin un destino claro, solo con la certeza de que ninguno de los dos quería detenerse. Esa noche lo traicioné. Matías dormía en nuestra casa esperando mi regreso, confiando en mí sin sospechar nada. Y yo estaba en otro lugar con otro hombre entregándome a algo que no podía justificar. A un deseo que no tenía razón de existir. Cuando todo terminó y volví a casa, me sentí como si hubiera cruzado un punto sin retorno. Matías estaba dormido en nuestra cama. Me acosté a su lado con el cuerpo aún ardiendo por lo que había hecho, pero con el alma destrozada por la culpa. Me pregunté si podría seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo supe que ese había sido solo el comienzo. Desperté esa mañana sintiendo el peso de la traición en mi pecho. Matías aún dormía a mi lado, con la respiración tranquila y el rostro sereno. Lo observé por un momento, tratando de sentir algo diferente. Algo que me hiciera arrepentirme lo suficiente como para no volver a caer en la tentación. Pero lo único que sentí fue el eco de la adrenalina de la noche anterior y una sensación de vacío. Me levanté con cuidado como si el simple hecho de moverme pudiera despertarlo y hacer que sus ojos me atravesaran con un juicio silencioso. Caminé hasta el baño y me miré en el espejo. Mi reflejo no mostraba a una mujer destrozada por la culpa. Mi piel aún conservaba los rastros del deseo prohibido. Mi boca temblaba al recordar los besos que no debía haber dado y mis manos todavía sentían la textura de otra piel que no era la de mi esposo. Por un segundo, una parte de mí intentó justificarlo. No había sido planeado, no había sido premeditado. Había sido un impulso, un error, un desliz momentáneo. Pero en el fondo sabía que eso era mentira. Yo no había permitido. Había cruzado la línea con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Matías despertó poco después y me recibió con la misma calidez de siempre. No había señales de sospecha en su rostro, solo el amor de un hombre que confiaba en su esposa sin dudar. Me besó la frente y me preguntó si había dormido bien. Mentí. Le dije que sí, que estaba un poco cansada por el trabajo, pero que todo estaba bien. No podía mirarlo a los ojos por mucho tiempo. Sentía que si lo hacía, vería reflejado en su mirada todo lo que había hecho la noche anterior. Pasé el resto del día tratando de actuar con normalidad. Fui al trabajo, respondí correos, hablé con mis compañeros, pero cada vez que mis ojos se encontraban con los de Vicente, un escalofrío recorría mi espalda. No había arrepentimiento en su expresión, solo una certeza peligrosa. Y lo peor es que yo tampoco estaba arrepentida. La adrenalina que había estado buscando me había encontrado y ahora no podía soltarla. Pasaron los días y en lugar de alejarme de Vicente, me acerqué más. Lo justificaba con pequeños pensamientos absurdos. Ya pasó una vez, ¿qué más da? Si nadie se entera, no es tan grave, puedo manejarlo. Pero no podía. Cada vez que estaba con él, me sumergía más en ese juego prohibido, en esa doble vida que comenzaba a consumirlo todo. Me volví experta en ocultar mensajes, en borrar llamadas, en inventar excusas. Cada vez que Matías me abrazaba, yo fingía que todo seguía igual, que era la misma esposa leal que había sido siempre. Una noche,
Matías y yo habíamos cenado juntos y luego nos habíamos acomodado en el sofá para ver una película. Su brazo rodeaba mis hombros, su respiración era tranquila, su risa genuina ante alguna escena graciosa. Por un momento quise confesar en ese momento lo que estaba pasando. Pero no lo hice. Fue en eso que intenté actuar con normalidad. Le sonreí, lo besé, incluso inició un beso más profundo. Como si con eso pudiera borrar cualquier culpa que había en mi interior. Pero esa noche, cuando nos acostamos, él tardó más en dormirse. Yo también. Y mientras lo veía de espaldas, respirando lentamente, me pregunté si realmente podría seguir manteniendo esta farsa por mucho tiempo. ¿Cuánto me arrepiento? Porque si había algo que estaba claro, era que la grieta en nuestro matrimonio ya estaba ahí y no dejaría de crecer. El día que todo se derrumbó empezó como cualquier otro. Me desperté temprano, trabajé hasta tarde y luego decidí ver a Vicente. No había planeado quedarme mucho tiempo, pero como siempre terminé perdiendo la noción de las horas. El reloj avanzó sin que me diera cuenta y cuando miré la pantalla de mi teléfono noté varias llamadas perdidas de Matías. Mi corazón dio un vuelco. Algo en mi interior me decía que esto era diferente, que no era como las otras veces en las que había podido inventar una excusa creíble. Me despedí de Vicente con prisa, asegurando que todo estaba bien, que solo me había distraído. Pero cuando salí de su departamento y sentí el frío de la noche, algo dentro de mí se rompió. Por primera vez tuve miedo de verdad. No el miedo a ser descubierta, sino el miedo a lo que estaba a punto de enfrentar. Subí a un taxi y traté de calmar mis pensamientos, ensayando lo que diría. Buscando una manera de salir de la situación. Pero cuando llegué y bajé del auto, mi sangre se heló. Frente a la puerta del apartamento, en el pasillo iluminado por la tenue luz del exterior, estaban mis cosas. Maletas, bolsas con ropa, cajas con mis libros, zapatos, cosméticos, todo lo que me pertenecía, amontonado de forma descuidada, como si fuera un montón de basura a punto de ser recogida. Me quedé inmóvil sin entender lo que estaba viendo. El aire se sintió más pesado y el pecho se me oprimió con fuerza. No, esto no podía estar pasando. Tal vez era un error, una broma cruel. Pero entonces lo entendí. Matías lo sabía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí las piernas temblorosas, la cabeza nublada. No sabía cuánto tiempo estuve allí, de pie frente a mis pertenencias, intentando asimilar la escena. Todo era tan real y al mismo tiempo parecía una pesadilla. Miré hacia la puerta del apartamento con la absurda esperanza de que estuviera abierta, de que todo esto no fuera lo que parecía, pero cuando intenté girar la perilla, la encontré cerrada con llave. Golpeé la puerta con desesperación, el miedo convirtiéndose en una bola de angustia en mi garganta. No podía ser el final. No así. Matías, grité, aunque mi voz sonó más como un lamento. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, con más fuerza, con los nudillos enrojecidos y la respiración entrecortada. En nada. Traté de llamarlo, pero el tono sonó varias veces hasta que la llamada fue enviada al buzón de voz. Un vacío me invadió el estómago cuando comprendí que, por primera vez desde que lo conocí, Matías me estaba ignorando. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera contenerlas. Me arrodillé junto a mis cosas, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Todo se sentía tan irreal, tan devastador definitivo. Me quedé allí durante largos minutos, perdida en mi propia desesperación, en mi arrepentimiento tardío, en el dolor de saber que había cruzado un límite del que ya no podía regresar. Había querido emoción, aventura, adrenalina, pero ahora lo único que sentía era el abismo de la soledad devorándome desde dentro. El frío de la madrugada me calaba hasta los huesos mientras permanecía sentada junto a mis cosas, sin saber qué hacer. La realidad pesaba sobre mis hombros con una brutalidad innegable. Matías lo sabía. No había espacio para excusas ni explicaciones. Él no me había esperado para discutir, no me había dado la oportunidad de dar una versión de los hechos. Simplemente me había echado de su vida como si yo fuera un error del que finalmente había decidido deshacerse. Mi mente intentaba reconstruir los pasos que lo llevaron a descubrirlo. ¿Me había seguido? ¿Alguien le había dicho algo? ¿O simplemente fue que las piezas finalmente encajaron en su cabeza? No importaba. Lo único cierto era que me había perdido. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y llamé a una amiga,
la única persona en la que podía pensar en ese momento. No podía quedarme allí llorando en la puerta de un hogar que ya no era mío. Cuando ella llegó en su auto, me miró con lástima y no hizo preguntas. Me ayudó a cargar mis cosas en el maletero mientras yo apenas podía contener las lágrimas. Me dejé llevar sin energía para discutir. Mientras el auto se alejaba del que había sido mi hogar, miré una última vez el edificio. No vi a Matías asomado por la ventana ni ninguna señal de él. Como si yo ya no existiera. La idea me golpeó con una crudeza insoportable. A la mañana siguiente, desperté sintiéndome vacía. No podía dejar de revisar el teléfono con la absurda esperanza de encontrar un mensaje de Matías. Pero no había nada. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que decidiera hablarme. Hasta que me diera la oportunidad de enfrentar las consecuencias de mis actos. Pero el golpe llegó antes de lo esperado. Un mensaje frío y directo apareció en mi pantalla a media mañana. Necesito que nos reunamos para hablar del divorcio. Ya tengo los papeles listos. Dime cuándo puedes firmarlos. ¿Papeles de divorcio? Eso me dejó helada. Él ya tenía listos papeles de divorcio. Respiré hondo, tratando de procesar lo inevitable. Durante años había sido su esposa. Habíamos construido una vida juntos. Y ahora, en un solo mensaje, todo se reducía a un trámite legal. El encuentro fue breve. Nos vimos en una oficina donde Matías me entregó los papeles sin siquiera mirarme a los ojos. No quería ni verme a los ojos. Yo quería hablar, decir algo, suplicarle que me diera la oportunidad de explicarme, aunque fuera en vano. Pero su mirada me dejó claro que cualquier palabra que saliera de mi boca ya no importaba. Firmé el documento y cuando todo terminó, él se levantó y se marchó sin despedirse. Los días pasaron en un estado de letargo insoportable. Todo lo que alguna vez había dado por sentado ya no estaba. La casa, los momentos compartidos, la seguridad de su presencia. Ahora solo quedaban los restos de una vida que había destruido con mis propias decisiones.